agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, presidida por la señora Lorena Pizarro Sierra. Muy bienvenida. Tiene la palabra Lorena Pizarro. Bueno, muy buenas tardes. Este espacio y este momento es sin duda un momento muy anhelado por nuestro pueblo, por la ciudadanía. Es un momento que se ha logrado con el dolor y la vida de miles de hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han entregado todo por construir un país que avance hacia una mayor justicia social. Sin duda que la existencia de esta Convención Constitucional y este espacio particular que es la Comisión de Derechos Humanos, Memoria y Justicia tiene un alcance ético, moral, histórico, que debe poner en el centro temas fundamentales para la construcción y redacción de esta Constitución. Lo primero que quiero señalar, representamos a la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, organización que nace lamentablemente desde los mismos años de la dictadura cívico-militar y organización que de manera ininterrumpida ha demandado en el Chile de la dictadura y en el Chile de la postdictadura verdad total y justicia plena. Para que nunca más. ¿Qué contenido tiene esta frase en un Chile que hoy se enfrenta a violación sistemática de los derechos humanos? Lo primero que queremos señalar que la impunidad entre tantos horrores no solo permitió que un Jovino Noboa llegase a ser presidente del Senado, sino que tengamos que enfrentarnos una vez más a la presencia de sujetos agentes de la dictadura, violadores de derechos humanos como lo es Jorge Arancibia. Él no solo es un cómplice, él fue parte del andamiaje terrorista de Estado que violó durante 17 años los derechos de las personas bajo la dictadura cívico-militar, pero también a continuación es responsable del andamiaje de impunidad que ha significado el llamado Pacto de Silencio. Ese pacto de silencio que significó, entre otras cosas, la pavorosa mesa de diálogo y un nuevo dolor que ya no se da en dictadura a los sobrevivientes y a las víctimas y a los familiares de las víctimas, sino bajo esta transición pactada, donde él fue parte de ese andamiaje de mentira que intentó justificar y relativizar las violaciones a los derechos humanos. Nos parecía importante hacer esta introducción y señalarlo, y voy a pasar a temas que nos parece de suma importancia poder compartir con ustedes, señores convencionales constituyentes y señoras convencionales constituyentes. Lo primero que quisiera señalar es que nos parece que la transición pactada trajo consigo la impunidad para eternizar el modelo económico de la dictadura cívico-militar. Y eso se tradujo, entre otras cosas, en la fragilización de las condiciones de no repetición que significaran no volver a vivir el terrorismo de Estado. Sin embargo, en el Gualmapu, a partir de la década de los 90, no obstante con esto no desconocer una historia de sistemática violación a los derechos humanos, hemos visto cómo a partir de la década de los 90, en esta transición pactada, hemos observado la sistemática violación de los derechos humanos al pueblo mapuche, y por lo tanto es lo primero que queremos señalar. Pero a partir de la revuelta popular o este proceso de rebelión popular que se inicia a partir del 18 de octubre, vemos cómo en Chile nuevamente nos enfrentamos a sistemática violación de los derechos humanos. Estamos hablando de tortura nuevamente, estamos hablando de prisión política, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de la más absoluta y sistemática violación nuevamente del Estado en contra de un pueblo que se moviliza.
Señores y señoras convencionales, para esta organización es fundamental que la columna vertebral que redacte esta Constitución y el contenido que ella tenga sea fundamentada en el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Y eso significa, por lo tanto, que las garantías de vida, de dignidad, de acceso a quienes habitamos este territorio con todas sus naciones estén garantizadas. Pero particularmente lo que refiere a nuestro empeño fundamental y por qué la razón nuestra de estar acá, está cimentada en asegurar dos aspectos globales que en sí desarrollan muchas condiciones, articulados y redacciones que debe tener esta Constitución y que nos parece que este encuentro no debe terminar hoy y debemos sistematizar la necesidad de incorporar a la redacción de esta nueva Constitución aspectos tan fundamentales como garantías de no repetición y dentro de ello abordar temas como el negacionismo, abordar temas de sanciones acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto hacernos cargos de que aquellos queden plasmados y con la fuerza constitucional que nos permita que no se vuelvan a relativizar. Y otro aspecto que es fundamental es abordar el tema de las Fuerzas Armadas y las policías. Sin duda, desde una visión de defensa, tendrán algunos sectores que señalarlo y hablar mucho al respecto. Pero nos parece fundamental que tenemos que abordar como sociedad y como país aspectos referidos a las Fuerzas Armadas y las policías que a lo largo de la historia de nuestro país y sus naciones han sido el elemento al que han recurrido las clases dominantes cuando sus intereses económicos se ven en riesgo. Y por lo tanto, es la forma del control social y la represión que a través de estas Fuerzas Armadas y la derecha fascista política a lo largo de su historia ha actuado contra el pueblo. Esta Constitución debe abordar el tema de las Fuerzas Armadas y las policías, partiendo, por ejemplo, por hacerse cargo de lo que significa el ingreso elitista que existe para aquellos que van a hacer una carrera que les permita estar en la conducción de estas instituciones castrenses y policiales y que con esto de replicar nombres en familias que tienen un historial de sangre ha significado asegurar la explotación y la marginalidad de la inmensa mayoría de los hombres, mujeres que habitamos este territorio. Y por lo tanto nos parece que tenemos que, con planteamientos específicos que tenemos como organización, que este no es el espacio porque no nos da el tiempo para señalarlo, pero sí demandamos la existencia de una mesa de trabajo en el cual abordemos garantías de no repetición y hacernos cargo de las policías y las Fuerzas Armadas para que de verdad ese nunca más tenga un colchón mucho más contundente y que claramente hasta el día de hoy jamás lo hemos construido como país. Por último, un saludo por intermedio de ustedes a esos cientos de miles que a lo largo de la historia han salido a luchar por hacer de este país y sus naciones un país más justo, digno de ser vivido y un homenaje a todas las víctimas que a lo largo de su historia han ofrendado su vida por cambiar la historia de este país. Y solo señalar con mucha fuerza que aunque pasen décadas, el no a la impunidad, el verdad total, el justicia plena, siempre cobra más sentido cuando nos enfrentamos a violaciones a los derechos humanos como esta. Y en este espacio decir con mucha fuerza que demandamos y exigimos la inmediata libertad de las presas y presos políticos y nos sumamos a toda acción que busque la sanción del gobierno de Sebastián Piñera, civiles y uniformados, que nuevamente han agredido al pueblo y lo han sometido al terrorismo de Estado como ya lo conocimos hace más de 45 años cuando se instala una dictadura cívico-militar. Eso sería. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. No sé si las personas que la acompañan quieren decir o agregar algo.
Nos coordinamos ya en la intervención. Muchas gracias. Lo importante es poderles escuchar a ustedes. Sí, sería bueno dejar los nombres de fuera. Están incorporados, sí. Ah, ya, perfecto. Muy amable. ¿Hay una propuesta por escrito, nos pareció? Se envió por correo. Se envió por correo. Sí. Excelente. Sí. ¿Un constituyente? Sí, yo desde el sur de Chile, región de los lagos, distrito 25. Don Mario Bar. Gracias por su testimonio de vida. Si no existiesen las agrupaciones que luchan por los derechos humanos, estaríamos aún más en el desamparo que hemos estado aquí en este Chile. Así que su valentía y su testimonio dejan también que la vida surja y que la memoria nunca se olvide. Hay conceptos que ustedes hoy día acuñaron y que también otras instituciones han instalado, que es el concepto de la no repetición y también la reforma de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y además ustedes proponen algo muy importante. Uno, que el eje transversal de la Convención Constitucional sean los derechos humanos y que además proponen una mesa de trabajo. Y ese es un concepto nuevo que también obviamente se va a considerar. Les agradezco por su propuesta que los han hecho y que obviamente tendremos que considerar dentro de todos los conceptos ya repetitivos que tenemos, que ya son lineales en relación a lo contundente que tiene que ser nuestro documento que tenemos que evacuar en 15 días más. Muchísimas gracias, un saludo cariñoso para su agrupación. Tanza. Hola, gusto conocerlas, agradecer todo su incansable trabajo en busca de justicia, de un mejor país. No tengo nada más que replicar todo su lúcido relato. Creo que está todo ahí clarísimo de lo que hemos estado viviendo y también celebro que coincidamos en que la columna vertebral de esta nueva Constitución tiene que ser los derechos humanos y también me quedo con esta idea de la mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Sí, yo la verdad que no tengo mucho que aportar porque creo que es muy bueno el informe, muy sólido, pero quiero salirme así un minutito de esto para aprovechar el momento y de verdad hacer un homenaje a doña Sola Sierra, que evidentemente no hay defensora o defensor de los derechos humanos en este país que no le haya tenido y le siga teniendo un tremendo respeto porque abrió el camino para que hoy día nosotros incluso sigamos o continuemos luchando por verdad, justicia y reparación. Así que eso. Gracias, María. Yo me permito agregar un par de cosas. Uno, la desaparición forzada de personas fue un mecanismo de terrorismo de Estado, no solo en Chile, sino que en el conjunto de las dictaduras en América Latina, lo que obedecía a una inteligencia que nos superaba como nación. Es un mecanismo que seguramente viene de las escuelas de las Américas, donde fueron deformados nuestras militares o miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y segundo, en 1978 hubo la primera huelga de hambre de familiares de detenidos desaparecidos, presididos por Sola. Y ese fue el primer grito de esperanza que tuvo el pueblo de Chile, digamos, porque fue
concentró toda la atención en la medida de lo que se podía en Chile, pero sí en el exterior. Yo a esa fecha estaba en Holanda y hubo 14 huelgas de hambre a lo largo en este pequeño país. Atrajo toda la atención internacional porque era el primer acto de protesta y de rebelión contra la dictadura. Así que ustedes están en el alma nacional, digamos. Y muchísimas gracias por el testimonio y esperamos ver los documentos y desde luego vamos a transmitir esto de la mesa de trabajo, porque la construcción de la Constitución, si bien hay 155 responsables, es todo el pueblo el responsable. Le pertenece a todo el pueblo de Chile. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes significan en las vidas de todo este pueblo de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y vamos a extender este saludo a los familiares de la agrupación.